Hermanos, continuaremos hoy con nuestra serie del libro de Oseas, la cual hemos titulado Amor fiel en tierra infiel. Y hoy nos acercaremos al capítulo 7, así que yo le invito a que usted vaya a su Biblia. Y antes de leer esta porción del capítulo, de los versos 1 al 7, permítame introducirlo tal vez de esta manera, que usted alguna vez ha escuchado o tal vez usted puede recordar fácilmente, porque tal vez usted alguna vez ha pronunciado esta frase o la ha escuchado de alguien más. Pastor, oro, vengo a la iglesia, escucho predicaciones, pero siento que mi vida no cambia. Esta es una confesión que muchos de nosotros tal vez alguna vez hicimos o hemos escuchado. Una confesión que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué si Dios tiene poder para restaurar, yo a veces sigo igual? ¿Por qué si oro, si siento que entrego, entre comillas, todo, siento que no hay respuesta? ¿Por qué pasa eso? Y es aquí donde el libro de Oseas, y particularmente este capítulo 7, nos ofrece un espejo incómodo, pero necesario. Israel, el pueblo de Israel, en medio de la división, Israel estaba viviendo tiempos oscuros, una profunda crisis política, una traición entre los reyes, alianzas con naciones paganas, idolatría dentro del templo, un pueblo que se había alejado de Dios sin ni siquiera darse cuenta. Por fuera, ellos seguían siendo, entre comillas, el pueblo de Dios. Pero por dentro estaban ardiendo en rebelión, corrupción y malos deseos. ¿Y qué hace Dios? Dios no los abandona. Todo lo contrario. Dice el texto que ahora mismo leeremos, que Él quiso sanarlos. Pero al acercarse, no encontró disposición, no encontró sino pecado, un pecado que estaba escondido. Maldad, una maldad que se mantenía activa mientras el pueblo seguía con su rutina religiosa. Quiero que me acompañe entonces al capítulo 7 del libro de Oseas y a que leamos juntos los versos 1 hasta el 7. Dice de la siguiente manera: cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora le rodearán sus hechos, ante mi trono están. Con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron porque por el calor del vino. Él extendió la mano a los provocadores, pues sus corazones son como un horno. Mientras se acercan a su emboscada, toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído y no hay entre ellos quien me invoque. Hermanos, tal vez hoy, o quizás algunos de nosotros, pasemos o hayamos pasado por situaciones como las que son descritas en esta porción. Quizás algunos estamos con heridas internas que no sanan porque estamos pidiéndole a Dios sanidad
pero no rindiendo lo que nos está destruyendo. Estamos clamando al Señor por una sanidad, pero no deseamos rendir nuestros corazones. Hoy veremos en este texto una verdad que incomoda, pero también que libera. Dios quiere sanar, pero el pecado oculto y la ausencia de una búsqueda sincera lo impiden. Dios quiere sanar, pero el pecado oculto y la falta o la ausencia de una búsqueda sincera lo impiden. Así que si hoy tú deseas restauración genuina, seremos confrontados por las razones tal vez que hay para que eso sea interrumpido. Y déjeme recordarle 3 puntos de este sermón que yo he titulado El peligro de un corazón sin clamor. Veremos cómo en los versos 1 al 2 Dios quiere sanar, pero el pecado que está oculto interrumpe su obra y no se puede sanar lo que sigue escondido. Por otro lado, los versos 3 al 5 veremos cómo el pecado es alimentado y celebrado y no rechazado. Lo que se tolera en lo secreto, hermanos, termina gobernando en lo público. Por último, en los versos 6 y 7, veremos cómo el pueblo cae porque ha dejado de clamar a Dios sinceramente. Así que no basta con sentir dolor, es necesario clamar con sinceridad. Dicen los versos 1 al 2, cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Hermanos, no se puede sanar lo que se sigue escondiendo. Y déjeme llevarlo a imaginar por qué esta afirmación es real por medio de una imagen que tal vez alguno de nosotros alguna vez tuvo esta acción, cometió este error. Piense en una persona que se hiere en un brazo de una manera fuerte, que necesita atención médica. Pero en vez de ir al hospital, de buscar un médico, se pone una bendita encima y luego se pone una chaqueta de manga larga y sigue su vida como si nada hubiera ocurrido. Nadie nota esa herida. Por fuera está todo bien. Pero la herida empieza a infectarse. La fiebre aparece. Luego el brazo se inflama. El dolor se vuelve intenso. Y esta situación sigue oculta, sin ser tratada. Así que alguien se percata de esta situación por el mal olor de una llaga que no ha sido curada. Y lleva a este hombre al médico. Pero mire lo que sucede con este hombre en medio del médico. El doctor lo examina y le dice, yo puedo ayudarte, pero necesito que me muestres la herida. Este hombre se voltea y le dice, no, deme una pastilla para el dolor y eso es suficiente. Muchas veces nosotros tratamos con el pecado de esta manera. Muchas veces, más y más de lo que pensamos, somos así. Dios se acerca con la intención de sanar, pero nosotros nos resistimos a exponer lo que realmente está pasando por dentro de nosotros. Y en estos primeros versos Dios deja claro que Él quiso sanar al pueblo. Pero al acercarse, la iniquidad salió a la luz. Y no como algo que salió voluntariamente, sino que ¡pum!, explotó. Como que fue expuesta. Y qué triste es ver que cuando Dios extendió su mano para sanar a Israel, el resultado no fue restauración, sino que el pecado de su pueblo se hizo aún más evidente. Él envió a los profetas, ¿verdad? Él envió a los profetas para que con su palabra trajeran vida por medio del arrepentimiento, no para condenarlos, sino para sanarlos. Pero en lugar de arrepentirse este pueblo, endureció su corazón.
La luz de la palabra reveló lo que estaba escondido, pero en lugar de humillarse, Israel se aferró más a su maldad. Y con eso, su culpa creció aún más. En lugar de entrega, encontró un pecado activo y escondido. Y sabe que hay tres posibles razones por las que esto acontece hoy, incluso con nosotros, tal vez como aconteció con el pueblo en su momento. En primer lugar, una de las razones por la que sucede esta errada forma de comportarnos es porque vemos más a Dios como un juez humano, implacable, severo, y menos como un misericordioso y sanador padre que se acerca a sus hijos. Muchos resistimos exponer nuestro pecado porque hemos formado en nuestro corazón una imagen distorsionada de Dios. En realidad lo vemos como vemos a algunas de nuestras autoridades humanas, naturales. Lo vemos inflexible, como un juez severo que está listo para castigar. Y resistimos verlo como un padre amoroso que se acerca a sus hijos para sanarlos. Incluso muchas veces hemos visto, y ha sido real, que hemos visto las autoridades de la iglesia presentarse de una manera incorrecta, como inflexibles, como severos, que lo último a lo que acudirían sería mostrar compasión y misericordia. Y eso impide muchas veces que nos acerquemos a confesar nuestros pecados. ¿Sabe qué sucede muchas veces? Que pensamos equivocadamente que si mostramos nuestra debilidad, si exponemos nuestro error, Dios me va a rechazar. Dios va a rechazarme. Cuando en realidad es completamente lo contrario. Cuando nosotros exhibimos, confesamos, sacamos a la luz, exponemos nuestras debilidades, es cuando Dios comienza el proceso para sanar nuestros corazones. El Dios que vemos en Oseas no viene con una espada a cobrar muerte de aquellos que son considerados su pueblo. Más bien viene como un médico a sanar el pecado de su pueblo. Pero si creemos que solo Dios quiere destruirnos, nunca abriremos nuestro corazón y conoceremos su misericordia. El problema no es que Dios no quiera sanar, sino que tememos más su corrección que lo que confiamos en su compasión. El problema no es que Él no quiera sanar. Dice el primer verso, solo dice, cuando yo quería. El problema no es que Dios no quiera. Él toma la iniciativa de sanarnos. El problema es que nosotros tememos más a su corrección que lo que confiamos en su compasión. Hermanos, esto es una realidad. Es como cuando un niño, los niños que están hoy en medio nuestros, cuando un niño teme acercarse a su padre porque su padre se ha mostrado de manera incorrecta en su labor de corregir y simplemente ha mostrado que esta labor es la de castigar. Por supuesto que sabemos que el castigo muchas veces ha de ser necesario, pero un Dios compasivo como el que tenemos nos enseña que hay riqueza de misericordia en Él y sobre todo para aquel que puede exponer la verdad. Así que como este Dios para los niños, cuando su confianza está puesta en sus padres, acercarse a ellos y confesar sus errores resulta en liberar el corazón de la maldad y ser restaurados por medio del cuidado amoroso de sus padres. Así quería Dios hacer con el pueblo. Pero por otro lado parece que buscamos más el reconocimiento externo y por eso no reconocemos nuestros pecados. Buscamos más el reconocimiento externo que la transformación de nuestros corazones.
Y este es otro motivo por el que seguimos escondiendo nuestras heridas. Preferimos la apariencia de estar bien antes que el proceso real de estar sanos. Nos preocupa más lo que la gente piense de nosotros que lo que Dios quiere hacer en nosotros. Queremos que nos vean como cristianos fuertes, firmes, activos, pero por dentro hay cosas que supuran, hay cosas que están dañadas y que deben ser tratadas. Israel seguía con sus rituales, aunque estaban torcidos, y por eso su pecado seguía gobernándolos. Lo mismo puede ocurrir hoy. Podemos vivir decorando la fachada, pintando la pared, cuando por dentro está mohosa y podrida y necesita un tratamiento serio. Hermanos, Dios no bendice apariencias. Él transforma nuestra realidad. Él no bendice lo aparente. Cuando nosotros somos transparentes, Él transforma nuestra realidad. Pero por último, tal vez, usted pueda sumar algunas más, pero por último, parece que tenemos más miedo al juicio de los hombres que a la mirada de Dios. Parece que le tenemos más miedo a los hombres que a Dios mismo. Tenemos más miedo de ser expuestos delante de la gente que delante de Dios, que todo lo ve. El temor al que dirán, esa actitud orgullosa que nos causa miedo a la vergüenza y que nos impide confesar y rendirnos y ser tratados, hace tanto daño que nos aleja de reconocer la verdad. Pero Dios ya conoce cada rincón de nuestros corazones, hermanos. Nada está oculto para Él. Y cuando traemos nuestro pecado a la luz por medio de esa confesión sincera, Dios en su amor termina sacándolo a la luz para salvarnos de la destrucción, para restaurarnos. Es preferible quedar en vergüenza por un momento, como dice un viejo adagio popular, que es mejor estar colorado por un momento que pálido por toda la vida. Creo que dice de esa forma. Hermanos, es mejor un poco de vergüenza por un momento, pero no permanecer esclavizados toda la vida. Es mejor ese poco. Dios en su amor trata con estas cosas. El temor a los hombres nos detiene. El temor a los hombres paraliza nuestra relación con el Señor. Pero el temor reverente a Dios nos libera. El temor reverente a Dios nos libera. Dijo una vez Calvino que aunque los vicios de los hombres no aparecen de inmediato, los que se engañan a sí mismos y se disfrazan ante los demás no ganan nada. No son liberados ante Dios y su culpa no se reduce ni se absuelve. De nuevo, hermanos, los que se engañan a sí mismos y se disfrazan ante los demás no ganan nada. No son liberados ante Dios y su culpa no se reduce ni se absuelve. Hermanos, el pecado no confesado sale a la luz delante de Dios. Pero en Cristo no somos condenados, sino somos limpiados. La iniquidad de Efraín, que fue descubierta porque no hay nada oculto para Dios, terminó por ser satisfecha en Cristo. Y hermanos, la verdad es que el pueblo pagó el precio. El pueblo pagó un precio terrible. Al leer la historia de Israel en medio de la división, observamos el terrible juicio que vino a estos hombres. Y eso debería hacernos temblar.
Pero de no ser por la cruz, viviríamos en esa frustración. Hermanos, la luz de Dios no solo revela el pecado, también nos revela al Salvador, aquel que se entregó para perdonar nuestros pecados. Cristo no vino a condenar a los suyos, vino a salvarlos, a convertir los pecadores, quienes ahora no aman la luz, a convertirlos a aquellos que se deleitan en la verdad, aquellos que se deleitan en la luz de la verdad, hermanos. Dios no ignora el pecado. Dios no ignora el pecado. Lo puso, lo cargó sobre Cristo. Así que hoy nosotros, cuando somos expuestos de nuestra debilidad, de nuestro pecado, cuando Dios saca a la luz lo que está podrido dentro de nosotros, no lo hace para destruirnos, sino para llevarnos a los pies del único que puede limpiarnos de verdad. Dice Primera de Juan, los versos 8 hasta el 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hermanos, cuando Dios saca a la luz lo que está podrido dentro de nosotros, no lo hace para destruirnos, sino que lo hace para llevarnos a los pies de este que perdona los pecados, este que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le dijo a Israel por medio del profeta Oseas: yo me acuerdo de toda su maldad. Y eso es justo. Porque Dios no es indiferente al pecado. Él es santo, Él es perfecto. Él no pasa por alto el pecado. Él no lo barre y lo esconde bajo el tapete. Pero en el Evangelio nosotros observamos algo glorioso. En Cristo Dios no niega nuestro pecado. Él lo carga sobre Él mismo para vencerlo en la cruz. En la cruz Cristo tomó el registro completo de nuestra maldad. Todo lo que Dios dice que se acuerda, y lo cubrió con su sangre. Dice el autor de Hebreos que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y eso no significa que Dios olvida como cuando llega a la vida anciana, que la memoria se pierde. No, ni como con los esposos olvidan, que solo olvidan hasta que viene el siguiente problema para exponerlo nuevamente. No. Dios no tiene esa clase de memoria. Significa que por amor a Cristo, Dios elige no tratarnos conforme a nuestros pecados, sino conforme a su gracia. Él elige no tratarnos conforme a nuestro pecado. La gracia es eso. Así que no hay razón para esconder nuestros pecados delante de Él. Dios quiere perdonar nuestros pecados, y la muestra es que entregó a su propio Hijo para que en el sacrificio de la cruz nuestros pecados fueran perdonados. Así que si Él está sacando nuestros pecados a la luz, si Él está tratando con nuestros corazones que ocultan el pecado, no es para avergonzarnos, es para liberarnos. En Cristo, hoy es el día de dejar de cubrir lo que Dios quiere limpiar. Hermanos, cuando el pecado se esconde, no se debilita, se fortalece. Lo que no se confiesa no desaparece, se cocina. Y el profeta utiliza una imagen de un horno. Utiliza una imagen de un horno
que es bastante diferente a lo que nosotros entendemos, pero que algunos que saben de culinaria lo van a entender. Tal vez nosotros que sabemos poco no lo entenderíamos, pero es como cuando se precalienta un horno, cuando se mantiene la llama ahí en bajito, para que cuando usted meta lo que va a cocinar, se cocine de una vez. El profeta utiliza esa imagen de un horno. Hermano, lo que no se trata, se cocina en lo oculto. Y cuando Dios se acerca con la intención de sanar, pero encuentra nuestros corazones resistentes a ser expuestos, ese pecado termina tomando dominio de nosotros, incluso en lo público. Y eso es exactamente lo que vemos en los siguientes versículos. Israel no solo ocultó su pecado, sino que terminó celebrándolo. Lo que comenzó como una iniquidad escondida, ahora se ha convertido como un orgullo descarado. En donde no hay vergüenza, en donde no hay corrección, hay complicidad. El pecado deja de ser una carga y se convierte en un espectáculo cuando se mantiene oculto. Dicen los versos 3 al 5, con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que se fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió mano a los provocadores, pues sus corazones son como un horno mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Hermanos, lo que se tolera en lo secreto, lamentablemente terminará dominándonos en toda área, incluso haciéndose público. Así es el deseo carnal de nuestra generación, de esta generación. Parece que se hubiese cocinado lentamente porque se toleró silenciosamente y en el momento propicio, ¡boom!, estalló sin control. Los pecados que se incuban en el alma terminan gobernando todo el cuerpo. Terminan dominando la familia, terminan dominando incluso una nación. Hermanos, cuando la conciencia duerme, el pecado no muere. Solo espera la fiesta. Solo espera el momento oportuno para salir a la luz. Y hace poco mi esposa tuvo, y voy a valerme de una experiencia no propia, pero cercana. Hace poco mi esposa tuvo la oportunidad de visitar un lugar en otro país que es un volcán, y ahí se hace una caminata ecológica. Hermanos, su experiencia, la que yo tuve la oportunidad de que ella me contara y que yo ahora quiero compartir con ustedes, fue una experiencia de zozobra. La zozobra de caminar por un lugar que parece hermoso, la vegetación crece, es verde, la tierra parece fértil, todo parece estar muy bien, pero la zozobra es que bajo esa tierra fértil, esa imagen de árboles frondosos, corren torrentes de magma caliente, porque ese volcán está activo. Para algunos eso no genera nada, tranquilos, no pasa nada, pero cuando nosotros vemos, comparado con lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, vemos la realidad de lo que pasa muchas veces incluso en nosotros cuando mantenemos oculto el pecado. Es como un torrente de magma que va caminando dentro y que cuando la presión sea suficiente y se acumule y cuando todos los gases estén ahí, ¡boom!, estalla, se hace evidente, quema todo, destruye absolutamente todo. Así que sí existe un riesgo real. El riesgo real es que lo que está oculto y no se trata sale a la luz. Y si nosotros aún no resistimos, entonces se apodera de nosotros. Nos domina.
Por fuera todo parece tranquilo, pero por dentro, lo que está sucediendo es que solo se espera la fiesta, el momento oportuno, el momento ideal para que se convierta en algo que te domine. El pecado solo está esperando una crisis. El pecado solo está esperando un momento de descontrol para apoderarse de nosotros, para rebelarse con toda su fuerza. ¿Y sabe qué? Esto se pone en evidencia cuando nuevamente Oseas trata esa relación que hay entre el pueblo y sus gobernantes, el pueblo y los reyes. Cuando los gobernantes pierden la brújula, el pueblo se desorienta. Pero hay una relación también con nuestra propia responsabilidad, que es la que acabamos de ver. Si usted tiene la oportunidad de confesarlo, ¿por qué se resiste? Hermanos, cuando el pecado deja de doler, cuando el pecado nos deja de convertir como en esa carga dura, comienza a entretenernos. Cuando el pecado deja de doler, cuando el pecado que debe corregirse se empieza a aceptar, Él se ríe, se burla de nosotros y toma control. Y el pueblo se pierde, dice el Señor. Comenta al respecto Matthew Henry que en lugar de arrepentirse, el pueblo celebró su propia corrupción, incluso en presencia del rey y de los príncipes. Así que cuando el pecado se justifica, se vuelve un regocijo colectivo. Y hermanos, lo que le sucedía en ese entonces a Israel no está lejos de lo que vemos hoy en nuestras propias sociedades. Cuando el pecado deja de doler y comienza a entretener, la cultura está en peligro. Es transformada y trastornada por el pecado. En lugar de confrontar la maldad, muchos de nuestros líderes políticos, de nuestros líderes culturales, incluso muchos líderes religiosos la promueven, la normalizan, incluso la celebran. Tal como en los días de Oseas, hoy también los líderes se alegran de la maldad. El sarcasmo ha reemplazado la sensatez. La mentira es aplaudida como una estrategia. La inmoralidad es vendida como libertad. La corrupción ya no se esconde. La corrupción se publica, se graba, se monetiza hoy. Lo que está oculto y no se trata viene a dominar en lo público. Lo que antes se confesaba con vergüenza, ahora se grita con orgullo. Hoy vivimos en una época donde el relativismo moral ha anestesiado la conciencia de pecado. Ya no existe el bien y el mal definidos por Dios, sino que cada cual puede considerar lo que sea válido para sí mismo. Y esta pérdida de la brújula moral también apunta a la responsabilidad de los líderes, que no solo permiten el pecado, sino que lo modelan, lo promueven, lo protegen, legislan para que el pecado siga creciendo. Eso no está lejos de nosotros. Eso es lo que vemos hoy. Lo vemos como sucede lejos de nuestros países, al norte del continente. Pero hoy pasa lo mismo en medio nuestro. Una cultura de pecado crece y crece más porque el hombre abandonó a Dios. Porque no permite conocer a Dios. Porque el hombre sabe que al ser enfrentado a este Dios que transforma el corazón, que quita el pecado, entonces todo este engaño tendrá que caerse. Y aún así Dios es justo en permitir que estas cosas sucedan para nuestro propio juicio, pero para la gloria de Él,
para mostrar la grandeza de su obra, para mostrar la palabra de verdad que nos ha sido enseñada. Hermanos, lo que debía corregirse desde arriba, ahora se institucionaliza. El pueblo sin dirección termina desviado, corrupto. Y como lo mencionó en alguna ocasión un teólogo holandés, cuando los principios que sustentan a una sociedad son socavados, la libertad no se pierde de golpe, sino en silencio. Es cierto que hoy se aplaude lo que ofende a Dios. Es triste que eso se haya institucionalizado. Debería avergonzar a esta nación promover estas cosas. Debería avergonzar a esta nación defender públicamente lo que destruye en privado. Pero hermanos, no todo está perdido. Este no es el final de la historia. El Evangelio nos recuerda que Cristo sigue siendo el Rey que gobierna sobre todas las cosas. Él sigue siendo el que salva. Hermanos, por eso es tan necesario y oportuno que toda lengua, que toda raza, que toda nación escuche que Jesús es el Señor, que Él es el Cordero de Dios, que Él quita el pecado, que su muerte es suficiente, que podemos acercarnos a Él confiadamente. La gracia no destruye, la gracia restaura y transforma. Pero comienza por ti y por mí. Comienza en nosotros. Comienza cuando dejamos de justificar el pecado y empezamos a confesarlo. Cuando luchamos contra él. Cuando en lugar de encender hornos ocultos volvemos a encender el altar del arrepentimiento. Hermanos, en medio de tanta oscuridad y confusión, el Evangelio brilla como una luz firme e inmutable. Porque donde los líderes humanos se complacen en la maldad, Cristo se deleita en la justicia. Él no ríe con la mentira, Él no celebra el pecado. Él lo llevó sobre sus hombros, lo llevó hasta la cruz para vencerlo, exponiéndolo. Jesús no alimenta el horno del deseo, Él apaga el fuego de la condenación con su propia sangre. Él no se une a las celebraciones corruptas del poder, sino que se sienta con los pecadores arrepentidos, los limpia y les da un corazón nuevo para que puedan vivir para la gloria de Dios. En un mundo, hermanos, donde la corrupción es institucional, en donde el pecado es lo normal, donde es el espectáculo que se exhibe y es bien pagado, Cristo sigue siendo el Rey justo, el líder perfecto, el pastor fiel que no se alegra con la injusticia, sino con la verdad. Y esta es nuestra esperanza, que aunque el pecado se ha celebrado públicamente, el cielo no ha perdido el control. Aunque los líderes fallen, Cristo reina con justicia y a Él es toda la gloria. Y Él todavía hoy llama a su pueblo al arrepentimiento. Él nos está llamando hoy a todos nosotros a arrepentirnos genuinamente, a confesar nuestros pecados, a despojarnos de ese pecado oculto para que nuestros corazones sean sanados. Hermanos, esto no es lo más trágico que dice esta porción de Oseas, pero debe enfrentarnos, debe confrontarnos. Pero lo más trágico de todo esto, hermanos, lo más triste es que nadie clama a Dios, dice el profeta Oseas. El profeta recuerda que todos los reyes cayeron, todos cayeron y ninguno clamó al Señor. Así que no basta con que el pecado sea evidente. Hermanos, si no hay clamor, no hay restauración. Eso es lo que parece estar diciendo el profeta Oseas. El altar de la gracia está abierto, pero el pueblo parece estar mudo. Dice el verso 6 y el verso 7, pero sus corazones son como un horno. Mientras se acercan a la emboscada toda la noche duerme su ira y por la mañana arde
como llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído y no hay entre ellos quien me invoque. Hace algún tiempo escuché una historia de un joven que sufrió una fuerte caída mientras estaba escalando en solitario. Este hombre se fracturó una pierna en medio de un bosque, sin señal en su teléfono y con un dolor insoportable quedó atrapado. Y pasaron horas y horas. Y aunque este joven estaba consciente y sufría, no gritaba. Aunque estaba consciente y aunque tenía un dolor terrible, su pierna se había roto y no podía, estaba atrapado y no podía caminar, este hombre no gritaba. Así que cuando lo encontraron, uno de los rescatistas le preguntó que por qué no había pedido ayuda. Y la respuesta fue desconcertante. Pensé que nadie me escucharía, así que me quedé callado. Qué ironía. Dolor sin clamor. Sufrimiento real, pero sin un llamado sincero que activar el auxilio. Parece a lo que está relatando Oseas. Pecado oculto, expuesto, que se vuelve terrible y domina, pero que nadie quiere clamar. Y llama la atención ese verso 7 cuando dice, así han caído todos sus reyes. Y esta no es una exageración profética de Oseas, es una realidad histórica. Si usted revisa lo que la Escritura relata acerca del reino del norte, de Israel, usted podrá encontrarse que no tuvo un solo rey verdaderamente bueno. Si usted repasa los libros de Reyes y de Crónicas, usted podrá notar que aunque en el reino del sur, en Judá, hubo algunos que promovieron ciertas reformas espirituales y benéficas para el pueblo, en el reino del norte fue un desfile de corrupción, idolatría y violencia. Ni uno solo de sus reyes cambió el camino hacia el Señor. Ninguno apuntó hacia allá. Jeroboam, tal vez el primero de ellos y el que marca como el tono de lo que va a suceder, fabricó becerros de oro, inventó su propio sacerdocio, cambió las fiestas del calendario divino y estableció una religión falsa para poder sostener su poder. Y a partir de ahí, el declive es constante. Reyes como Acab y Jezabel, que son bastante conocidos por nosotros, promovieron la idolatría, persiguieron a los profetas. Pero ¿sabe qué? Muchos de ellos ni siquiera murieron de forma natural. Fueron asesinados por traidores, por sus rivales, por sus propios capitanes del ejército. Israel vio 9 golpes de estado en apenas 2 siglos. Una dinastía caía, otra nacía. Y cada una era tan mala o peor que la anterior. ¿Por qué? Porque el horno del corazón ardía con maldad. Porque nadie buscaba a Dios. El texto lo dice clara y concisamente. Su corazón arde como un horno, pero ninguno hay entre ellos que clame a mí. La tragedia no fue solo política, fue espiritual. No basta con sufrir las consecuencias del pecado, no basta con ver reyes caer y gobiernos colapsar. Si no hay clamor al cielo, si no hay arrepentimiento genuino, lo único que cambia es el nombre del líder, pero no la dirección hacia donde se conduce. Israel tenía fuego, pero no el espíritu. Tenía quebranto, pero no tenía arrepentimiento. Tenía ruina, pero no había oración. Y eso, hermanos, también es una advertencia para nosotros. Sentir dolor no es lo mismo que clamar con sinceridad. Por eso debemos entender esta verdad con urgencia. No basta con sentir dolor, es necesario clamar con sinceridad.
Porque Dios no responde solo al sufrimiento pasivo, como el de este joven que quedó atrapado. Él responde a ese arrepentimiento activo. Él mismo nos pone ese don en nuestros corazones para que nosotros corramos a Él. Él no se conmueve simplemente por las lágrimas emocionales, sino por un corazón quebrantado que clama con fe, con verdad y con arrepentimiento. Dice el texto que su corazón arde como un horno. El corazón del pueblo parecía estar como inflamado, pero no por el espíritu. El texto describe una sociedad llena de pasión, pero una sociedad vacía espiritualmente. Estaban inflamados, incendiados, sí, pero no por amor a Dios, no por amor a su gloria, sino por sus deseos carnales, por su ambición, por el poder. El horno que describe no está avivado por el espíritu, sino por la carne más bien. Y esa es una imagen peligrosa, una sociedad que arde de emociones, una sociedad que arde de causas extrañas, de ídolos, pero no de devoción al Señor. Hermanos, Oseas continúa diciendo y advirtiendo de la intervención del Señor. Todos sus reyes cayeron. Hermanos, aun cuando las consecuencias se acumulan, un corazón duro hace que el pueblo no se vuelva al Señor. El juicio ya estaba sobre ellos. Todos los reyes cayeron. No había un solo rey que trajera una reflexión al respecto. No había una reacción espiritual en ellos. Y esto también es una advertencia para nosotros hoy. Podemos sufrir las consecuencias del pecado en nuestra casa, en la iglesia, en la nación, en todo lo que hagamos, por la dureza de nuestro corazón en volvernos al Señor. Podemos tener profundas luchas, sí. Podemos incluso fallar. Es parte de la realidad con la que vivimos. Pero seguir sin orar. Pasar por todo esto sin clamar al Señor. Sin quebrantarnos delante de Él. ¿Por qué? El problema no es solo lo que sucede afuera, sino lo que arde dentro de nosotros. Si el corazón no cambia, las caídas seguirán. Y el único camino para estos cambios está marcado por un clamor genuino y de todo corazón. Hermano, sin clamor, es imposible esa restauración. Es el deseo del Señor. Alguna vez alguien dijo que le plació, el pastor Sugel Michelén dijo alguna vez, hablando sobre la oración, que le plació a Dios que algunas cosas sucedieran solo por medio de la oración. ¿Sí? Le plació a Dios que fuera por medio de la oración que algunas cosas sucedan. Pero de una oración genuina. La oración ausente revela la autosuficiencia de nuestros corazones. Cuando no hay oración, lo que en realidad estamos viendo es autosuficiencia. Es ese orgullo de nuestro corazón. El juicio más severo aquí no es solo la caída de los reyes, sino el silencio del pueblo. La frase es casi que escalofriante. Piensa en ese pueblo, en el pueblo que vio grandes obras del Señor, que conoció su mano haciendo grandes cosas y no clama a Él. Ellos tenían religión, pero no tenían clamor. Hermanos, esto nos habla a nosotros de esa extraña autosuficiencia espiritual, esa actitud del corazón que dice, yo puedo solo. Dios no es necesario, yo puedo solo. Yo no necesito humillarme,
Yo puedo solo. Hermanos, no basta con sentir dolor. Hay que volver a clamar con sinceridad. Pensemos, hermanos, reflexionemos. ¿Cuándo fue la última vez? La última vez que clamamos realmente a Dios, no por costumbre, no por presión, no por repetir palabras vanas, sino con sinceridad, con quebranto, con humildad, llevando nuestro corazón rendido y derramado en reconocimiento de la grandeza, de la bondad, de la misericordia, del inagotable amor del Señor. Hermanos, parece que en esta generación el horno está atizado y las pasiones, la violencia, la confusión moral, el orgullo, el caos, el libertinaje y la lujuria desvergonzada han llegado a su cúspide. Y que además han traído la caída de muchos a quienes nosotros hemos visto como representantes. A muchos que hemos visto como autoridades, los hemos visto caer en este siglo. Pero ¿dónde está el clamor? ¿Dónde están en el hogar cuando nos reunimos a orar? ¿Dónde está la iglesia que intercede? La iglesia que se presenta para orar junta. Debemos clamar al Señor y buscarlo con intensidad. No se trata de oraciones pomposas, llenas de palabras y de artilugios. No. Necesitamos comprender que se trata de la sencillez, de la humildad de un corazón que se rinde al Señor, reconociendo su maldad, pero descansando en que es Él quien trata con nuestros corazones. Como dice el profeta Isaías, capítulo 42, verso 3. Podemos acercarnos a Él en medio de nuestro quebranto, en medio de nuestros corazones rotos por el daño del pecado. ¿Por qué? Porque Él no quebrará la caña cascada. Él no apagará la mecha que casi no arde. Él con fidelidad hará justicia. Hermanos, como lo dijo un puritano, Richard Sives, en un libro que lleva el mismo nombre con el que empieza este texto de Isaías, la caña cascada. Dice: Dios no desprecia una oración quebrada ni desecha un clamor confuso. Aún lo que apenas se eleva desde el alma herida, Él lo escucha con compasión. Como el buen pastor que no quiebra la caña cascada ni apaga el pabilo humeante, Él se inclina con ternura hacia los débiles que buscan su rostro. Esta no es solo la historia de Israel, esta también es la historia de muchos de nuestros corazones hoy. Corazones inflamados, llenos de actividad, llenos de pasiones, de emociones, pero vacíos de oración sincera. Corazones que caen una y otra vez, pero corazones que no claman. Y eso no puede terminar bien, hermanos. Pero hay una esperanza. Hay una hermosa y enorme esperanza. Y no está en nosotros. Está en Cristo. Él vino no solo para mostrarnos cómo vivir. Él vino para restaurar lo que nosotros habíamos quebrado. Él es el Rey que no cayó. El único que nunca fue consumido por su propio horno. Él es el que se ofreció voluntariamente en el horno de la ira de Dios por nuestros pecados. Aun cuando nuestras oraciones sean débiles, cuando nuestras palabras se confundan entre el llanto y la zozobra porque estamos profundamente heridos y lo único que podemos es medio gemir, Él no nos desecha. Él sopla suavemente, como aquel manso y humilde, sopla sobre ese pabilo para que se encienda esa llama. ¿Usted alguna vez ha visto cuando se sopla un carbón suavemente? El fuego que había ahí se enciende. El Señor es ese Dios que no quiebra, que no apaga. Él hace justicia. Aun cuando nuestras oraciones son débiles, aun cuando nuestros corazones parecen estar apagándose. Tal vez nosotros somos como ese joven en el bosque, fracturados, atrapados,
conscientes de nuestro dolor, pero callados, pensando que ya no hay ayuda, pensando que nadie nos escuchará. Pero no es así. Cristo está cerca. Él oye incluso el suspiro más débil de nuestros corazones, quebrantados de amor por Él. Él no apaga la mecha que humea. Él no rechaza el clamor sincero. Así que hoy podemos volvernos de todo corazón al Señor. Hoy podemos clamar, hoy podemos confesar que sin Él estamos perdidos. Pero con Él, hermanos, hemos recibido perdón, restauración y una vida abundante que no se apaga. Entonces, ¿qué esperamos? Volvámonos al altar del Señor. Encendamos de nuevo el fuego de ese clamor sincero que es como un primer amor. No dejemos que el horno del pecado consuma nuestras vidas. Más bien, acerquémonos al Señor. Dios quiere sanar. Él quiere sanarnos. Y cuando hay confesión y cuando hay un clamor sincero, Él muestra su gracia para restaurar. Señor, a ti es toda la gloria, Dios mío. Solo queremos venir delante tuyo, Señor, pidiendo perdón, Señor. Porque son muchas las ocasiones en las que hemos mantenido esta actitud orgullosa y autosuficiente, Señor. Son muchas las veces que hemos pensado que no hay ayuda para nosotros. Señor, son muchas las veces las que nuestros corazones, quebrantados y dominados por el pecado, se han ocultado de ti, Señor. Pero tú, Señor, tú eres esa clase de Dios compasivo, misericordioso, que está cerca del quebrantado. Tú eres esa clase de Dios que no quiebra, sino restaura, que no apaga, sino que enciende la llama de nuestro corazón, de nuestro amor por ti, Señor. Así que hoy nos acercamos, Señor, para rogarte, Dios mío, que escuches nuestro clamor, que, Señor, intercedas por nuestros corazones delante del Padre, para que podamos, Señor, clamar genuinamente, vivir esta clase de relación genuina, no ese amor fugaz, emocional, sino un amor sincero, Señor. Ese amor, Señor, que yace en el corazón transformado y regenerado por la obra de tu Espíritu. Te rogamos, Señor, Dios mío, que nos permita, Señor, contemplar tu rostro. Porque, Señor, al ver tu rostro, Señor, al conocer tu rostro, Señor, nosotros sabemos que no solo podemos, sino que seremos transformados como esa iglesia, como eso que somos, Señor, tu cuerpo. Te rogamos que nos ayudes en Cristo